Bienvenidos a un nuevo programa de Apuesta Nacional, Lo demás no importa nada. Una coproducción entre la radio pública y el Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, CEPES. Está conmigo, me acompaña en esta oportunidad mi compañero Nicolás Parra. Y hoy tenemos de invitado a Santiago Muniz, politólogo y concejal del Frente para la Victoria de Morón. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Santiago, queríamos charlar con vos algunas cuestiones, arrancar nuestra entrevista con algunas cuestiones en torno a lo local. Y en ese sentido te quería preguntar, hay un concepto que se puso muy de moda en los 90, que es el concepto de descentralización, y esto te lo pregunto como politólogo, pero también como militante territorial. ¿Cómo ves ese concepto en términos de gestión, ¿no? Porque muchas veces la descentralización implicó vaciamiento. ¿Qué perspectiva tenés de esto? Bueno, obviamente, la descentralización, a priori, como concepto de política pública, en realidad lo que tiene una bondad que es la democratización y la distribución del poder entre los tres niveles de gobierno y justamente poder hacer más eficiente las distintas políticas públicas que produzca como bienes y servicios el Estado en sus tres niveles de gobierno. Yo creo que en el caso argentino hay una hipótesis, principalmente, incipientemente en la década del 80, pero principalmente en la década del 90, que este intento o este proceso de descentralización no tuvo intenciones de quizás democratizar o la distribución del poder, de las funciones y las competencias, sino que tuvo una causa más fiscal, digamos, ¿no? De tirar la crisis para abajo por la crisis que venía arrastrando el Estado central. Es muy interesante esta cuestión de la descentralización en el caso de los municipios, porque a los municipios no le han sido entregadas funciones, por lo menos en el caso que más sé yo, que es el de la provincia de Buenos Aires, a través de una ley, como sí fue en el caso de las provincias, el caso emblemático como es la educación. Ahora, lo que sí observamos en el caso municipal es una descentralización de facto. Digamos, esta idea de que cuando se pone en crisis el concepto del Estado-nación o el Estado central, el municipio por sí solo tiene que empezar a cumplir funciones que no le fueron asignadas como competencias o funciones a través de una ley, pero sí por la propia lógica histórica. Un caso, puntual es el de la crisis del 2001. Los que se hicieron cargo de la crisis fueron los municipios, digamos, ¿no? Ahí puede haber un caso de descentralización de facto y no formal. Entonces, bueno, evidentemente cuando en un proceso de descentralización que a priori es auspicioso no están, por ejemplo, garantizados los recursos, claro, o la distribución de las funciones, las competencias, más los recursos, bueno, se pueden dar más capacidades institucionales para accionar, pero no hay quizás capacidades financieras. Entonces, bueno, esos temas hay que tenerlo en cuenta. Porque los municipios tienen más acotado su capacidad de recaudación. Sí, los municipios generalmente lo que pueden cobrar son tasas por prestación de servicios, y hoy los gobiernos locales son agentes estratégicos en la territorialización de las políticas públicas nacionales, y te diría que son factores importantísimos para la reproducción material y simbólica en el territorio. Entonces, esas nuevas funciones o esa nueva competencia o ese nuevo escenario del municipalismo, con una impronta mucho más ofensiva como institución de gobierno, muchas veces no se corresponde quizás con mayor amplitud en las competencias tributarias, o no se modifican digamos, las leyes de coparticipaciones provinciales para aumentar las transferencias, digamos, ¿no? O sea que es posible pensar un modelo local separado del provincial o nacional, o sea, en esas condiciones que vos estás contando. A ver, yo lo que creo que al mismo tiempo cuando vos hablás de esta idea de la descentralización que se puso de moda, también se puso muy de moda, creo que en función de la incidencia de la globalización como concepto cultural, una especie de polarización entre lo global y lo local, digamos, ¿no? Y hay muchos que pensaron y muchos que pensaron en el municipalismo desde una lógica de
el municipio sin nación. Yo lo que creo que no podemos pensar un proyecto local desacoplado de un proyecto provincial, de un proyecto nacional y te diría desacoplado de un proyecto continental. Entonces a mí me parece que ahí la síntesis que hay que buscar es que, por un lado, el gobierno nacional como proyecto político, en este caso como proyecto político nacional y popular, que busca a través de un modelo de soberanía, de desarrollo productivo y de justicia social, marcar el contexto del desarrollo, digamos, ¿no? Que son las principales directrices o lineamientos o ejes estratégicos para donde una sociedad, un país define su proceso histórico, digamos. Los municipios tienen que tener capacidades institucionales y financieras para poder territorializar esos ejes estratégicos en cada uno de los barrios, en cada una de las calles, de las casas de un distrito. Digamos, yo creo que hay una necesidad mutua, digamos. Quedó atrás esta idea de, me parece que un Estado central ejecutando directamente las políticas públicas en los territorios. Antes era muy común quizás, no sé, el aparato burocrático de vialidad que se encargaba de asfaltar las calles. Hoy también los municipios necesitan tener un empoderamiento técnico en la gestión, porque lo que ocurre con las políticas públicas es una financiación y un diseño que se puede dar en el gobierno nacional o en el Estado central, pero la ejecución se da a nivel local. Entonces, digamos, si no hay ese saber técnico, digamos, sin caer en formar un gobierno de tecnócratas, digamos, se dificulta esa relación que a mí me parece muy positiva entre el Estado nacional, provincial y municipal. Y que creo que es un poco la historia de los gobiernos locales en estos últimos 10 años. Santiago, Sí. hay muchos mitos con relación al conurbano, ¿no? El tema de que la demonización que se hace de algunos sectores de los medios y de la política de los intendentes del conurbano. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuál es tu visión respecto de esto? Sí, yo creo que en el fondo lo que se busca es desprestigiar a la política, digamos. El conurbano en sí es una... digo, si lo analizamos como una sumatoria de municipios o de gobiernos locales, nos vamos a equivocar y vamos a fracasar en esa óptica. Yo creo que el conurbano es un problema nacional y que los intendentes en muchos casos, sin hacer un análisis puntual de cada uno o un juzgamiento, si querés, de criterio más político, lo que sí creo que muchas veces se encuentran en debilidad al momento de enfrentar las características de problemas que tienen que tocar, digamos. El caso de la seguridad, por ejemplo, es un caso emblemático. ¿Por qué? Y bueno, porque uno lo que nota ahí es un problema que pone en agenda a la sociedad y que responsabiliza en muchos casos al municipio. Y quizás la respuesta de un intendente jamás podría ser, no, bueno, yo como no soy responsable de la seguridad en función de la ley. No, digamos, lo que hacen es, si ese problema se pone en la agenda pública, lo toman y toman medidas para poder enfrentarlo. Yo lo que creo que lo que faltaría avanzar en términos del conurbano y en relación a los intendentes, o a cada uno de los intendentes de los municipios, es esta visión de la regionalización o que se llama también asociativismo municipal, porque los problemas que tenemos en el conurbano, los problemas o los asuntos públicos, no obedecen a los límites administrativos de los municipios. Uno jamás podría pensar que el medio ambiente es un problema, bueno, voy a usar de donde vengo yo, Morón, y uno cruza la calle, está en Ituzaingó o está en Hurlingham y ese problema se acaba. No, digamos, hay un contexto regional donde los problemas son los mismos. Entonces se deberían buscar arreglos institucionales para que haya una lógica común en desarrollar políticas públicas que enfrenten ese problema. Medio ambiente, desarrollo económico local, el tema de la basura, el tema de la seguridad. En fin, ¿Hay experiencias de ese asociativismo municipal? Hay una experiencia en los distritos del Gran Buenos Aires del Norte, en el caso del sur del Gran Buenos Aires, hay muchos casos de esos en Córdoba,
generalmente son consorcios de municipalidades, digamos, para llevar a cabo emprendimientos productivos, digamos, ¿no? Uno ahí puede pensar 4 ejes, digamos, bueno, si compartimos un mismo problema, lo enfrentamos de forma conjunta. Si compartimos una misma región, pensamos qué podemos hacer en conjunto, y si tenemos algún proyecto porque hay una visión política, ideológica o proyecto de ciudadanía compartida por varios intendentes de una zona, bueno, también se puede implementar ese tipo de iniciativas, digamos. Eso es un poco quizás el criterio. ¿Cómo analizás vos la renovación política que ha ocurrido en los municipios, en el conurbano? ¿Crees que hay una renovación política? Yo creo que han existido casos de nuevos intendentes. Quizás estos nuevos intendentes son más de recambio intrapartidarios dentro de las fuerzas de las fuerzas políticas, pero hoy me parece que la perspectiva y el escenario político de todas las organizaciones, de todos los principalmente por ahí del partido en el que yo milito, en el peronismo, en el Frente para la Victoria, yo creo que sí se nota un recambio dirigencial, y sobre todo me parece que con un concepto de que, lo hablo yo como, no sé si ya soy JP o joven, pero sí me siento representado de la generación del Bicentenario. Creo que por primera vez en mucho tiempo la juventud dejó de ser futuro y pasó a ser presente, digamos, ¿no? Había como una trampa esto de decir, bueno, es lindo decir, bueno, la juventud es el futuro, pero si es el futuro por ahí nunca llega, digamos. Bueno, pero la juventud hoy es presente, entonces, bueno, me parece que ahí sí hay un recambio importante, digamos. Santiago, algunos opositores, que son intendentes también de algunos distritos, tratan de municipalizar los debates, que bueno, que por ahí entiendo que vos tenés una concepción, pongo el ejemplo de la seguridad, que tienen que ver, que exceden a los municipios. ¿Qué pensás de eso, de la municipalización que hacen de los debates? A mí me parece porque no pueden, digo, cada uno lleva la discusión al terreno donde más fuerte se siente. Digamos, a mí me parece que el eje que hoy está discutiendo la política argentina y la sociedad es la cuestión del liderazgo. Entonces, bueno, me parece que las fuerzas opositoras, aún los intendentes opositores en un distrito, quizás no pueden mostrar un liderazgo a nivel nacional o ser parte de una fuerza política o un proyecto político que quiera gobernar en forma distinta a este país a partir del año 2015. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es territorializar esa discusión y esos debates, pero bueno, a mí me parece que eso es, digo, lo entiendo como escenario político de ventaja en el donde dar la discusión, pero me parece que en términos de transformación social y ciudadana es pobre, digamos, ¿no? Porque sabemos que digamos, primero sabemos que este país es un país federal y que la incidencia del Estado nacional y provincial en la vida cotidiana de los habitantes es muy amplia. Mencionabas el 2015. ¿Cómo analizás vos la coyuntura de cara a las elecciones? Mira, yo creo que lo voy a analizar desde mi pertenencia política. Yo creo que es muy auspicioso el futuro que nos espera, digamos. Ahora, a mí me parece que para hacer un buen análisis de la coyuntura hay que diferenciar el proceso electoral del proceso histórico. No es lo mismo. Yo creo que la mayoría de los analistas independientes, ¿no?, entre comillas, cuando hablan del cambio, a mí me parece que la sociedad no está demandando un cambio, sino que la sociedad lo que pone sobre la mesa son nuevas demandas, que no es lo mismo. Entonces, yo lo que veo que la continuidad del proceso histórico se da. Lo electoral después es una cuestión de marcar una estrategia política para esa coyuntura, digamos. Ahora, yo no me atrevería a decir que hoy la sociedad, para poner estas nuevas demandas sobre la mesa, exige como solución
que el Estado deje de ser el eje articulador de la sociedad, que el Estado deje de intervenir en la economía, o que haya una decisión de construir un modelo de soberanía nacional, y creo que también uno de los mayores aciertos del kirchnerismo es un nuevo modelo de soberanía en clave regional, que me parece que lo emblemático fue el ALCA y la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario, y me parece que tampoco hay un retroceso en términos sociales de analizar esta década como un proceso de secularización de la política sobre el poder económico. Entonces, a mí me parece que esas tres cosas no van a cambiar. Y la sociedad creo que entiende que para esas nuevas demandas se necesita un Estado estratégico articulador interviniendo, se necesita soberanía política y se necesita la justicia social como el eje ordenador de la sociedad. Yo creo que nadie hoy está pensando esas demandas de mayor seguridad, educación, salud, transporte, digamos, mejorar la calidad del empleo. Yo creo que a nadie se le ocurriría pedírselas al mercado. Entonces me parece que desde ese punto de vista el proceso histórico va a continuar. Después vemos cuál es en la coyuntura. Y yo creo que, volviendo al tema del liderazgo, digo, la oposición tiene un problema, digamos, está todo el tiempo jugando a la ley del offside, digamos. Lo que pasa es que a veces es tan evidente y tan burda la complicidad con el poder económico y las corporaciones, y en este caso los fondos buitres, en esta coyuntura, que siempre uno queda enganchado. Entonces es muy fácil meter un gol, digamos, en esa forma. Y me parece que no hay, yo por lo menos lo que no vislumbro es un liderazgo, el surgimiento de un liderazgo en la oposición de cara al próximo año. Te diría que los representantes de la oposición como líderes tienen más atributos de mariposa, digamos, ¿no? No tienen sustancia, durabilidad y creo que menos trascendencia. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido creo que son muy buenas las perspectivas para nuestro proyecto político. Muy interesante, Santiago, y la verdad nos quedamos con ganas de conocer un poco más la política territorial en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que recorres bastante el territorio. Pero bueno, lo dejamos para una próxima entrevista, que esperamos volver a tenerte acá en Apuesta Nacional. Nosotros nos vamos por hoy. La próxima semana nos encontramos en un nuevo capítulo de esto que es Apuesta Nacional. Lo demás no importa nada.